Este descubrimiento nunca debió salir a la luz. Durante el rodaje de la tercera temporada de La Maldición de Oak Island surgió algo que no estaba destinado a los ojos del público. No apareció en los tráilers, no se incluyó en las imágenes promocionales y se borró silenciosamente de los avances oficiales. Pero una vez que el equipo se dio cuenta de lo que había descubierto, todo el ritmo de la producción cambió. Los horarios de rodaje se interrumpieron de repente. Ciertas zonas se cerraron sin explicación. Investigadores veteranos, personas que habían hablado abiertamente durante años, se sumieron en un silencio inquietante, porque no se trataba de otro fragmento de madera podrida o de una reliquia oxidada considerada como un resto histórico. Lo que salió a la superficie cuestionaba los cimientos de todo lo que se creía sobre Oak Island. Sugería que el foso del dinero podría no haber sido nunca el verdadero destino. Y la implicación más inquietante no tardó en llegar. Si esta nueva información es exacta, entonces Oak Island no se construyó para ser descubierta. Se diseñó para ocultar algo para siempre. En este relato se desvelará lo que se encontró, por qué inquietó incluso a los miembros más veteranos del equipo, y por qué la tercera temporada puede convertirse en el último capítulo jamás rodado en la isla. Siga esta historia hasta el final, porque el último detalle enlaza todas las preguntas sin respuesta que Oak Island ha enterrado durante más de 2 siglos. El misterio de Oak Island no comenzó con cámaras de televisión ni maquinaria moderna. Sus orígenes se remontan a 1795, cuando un joven llamado Daniel McInnes paseaba por la isla con unos amigos y observó algo antinatural en la tierra. Una depresión. Un pozo. De los que no se forman por sí solos. Cuando empezaron a excavar, descubrieron tablones de madera colocados a intervalos regulares, como si alguien los hubiera colocado cuidadosamente a propósito. Creyendo que había un tesoro, cavaron más hondo, pero cuanto más lo hacían, más se resistía el pozo. El agua inundaba la excavación y se volvía a llenar más rápido de lo que se podía extraer. Finalmente se vieron obligados a abandonar la excavación. Ese momento marcó el nacimiento de lo que se conocería como el Pozo del Dinero. Durante los 200 años siguientes, exploradores, ingenieros, inversores y empresas volvieron una y otra vez, todos convencidos de que tendrían éxito donde otros habían fracasado. Todos los intentos acabaron de la misma manera: derrumbes, inundaciones o desastres. Con el tiempo la leyenda se volvió más oscura. Surgió la llamada Maldición de los 7, que afirmaba que el tesoro nunca se recuperaría hasta que 7 personas perdieran la vida. Ya se han relacionado 6 muertes con la búsqueda, lo que alimenta tanto el miedo como la fascinación. Entonces llegaron Rick y Marty Lagina, 2 hermanos decididos no solo a perseguir una leyenda, sino a comprenderla. Armados con tecnología moderna, imágenes sonoras, perforación de pozos, radar de penetración en el terreno, se acercaron metódicamente a la isla. Cada temporada arrojaba pistas: monedas antiguas, estructuras de túneles de madera, herramientas, fragmentos de pergamino. Indicios de los templarios. Sugerencias de participación militar británica. Sin embargo, el verdadero propósito de Oak Island seguía siendo esquivo. 2 siglos después, la isla sigue resistiéndose a ser explicada. Muchos creen que no solo esconde oro, sino una verdad histórica lo bastante poderosa como para remodelar nuestra forma de entender el pasado. Esa creencia es la razón por la que millones de espectadores regresan temporada tras temporada, esperando que Rick y Marty triunfen por fin donde todos los demás han fracasado. Entonces una fuga lo cambió todo. Hace unas semanas apareció en Reddit un mensaje anónimo en el que un usuario afirmaba formar parte del equipo de producción de Oak Island. El usuario compartió capturas de pantalla borrosas y clips de audio breves y distorsionados, supuestamente tomados durante el rodaje nocturno. Las imágenes mostraban el lugar de la excavación bajo luz artificial. Se oían voces tensas en voz baja. Un sonido metálico agudo resonaba en el fondo, como si una herramienta hubiera golpeado algo sólido y antinatural. En cuestión de horas el mensaje desapareció, pero ya era demasiado tarde. Las copias se difundieron rápidamente, desatando la especulación en las redes sociales. Según la filtración, las imágenes procedían de Garden Shaft,
donde recientemente se había realizado una perforación que había revelado algo extraordinario a unos 60 pies bajo la superficie. Según los informes, el radar de penetración en el suelo y los magnetómetros detectaron una bóveda metálica enterrada a gran profundidad. Las lecturas magnéticas no se parecían a nada registrado anteriormente en la isla y alcanzaban aproximadamente 4,2 Tesla, niveles muy superiores a los de los metales normales. Los expertos familiarizados con los datos sugirieron que tales lecturas eran imposibles a menos que el objeto contuviera una aleación rara o un material extremadamente denso y diseñado. La filtración afirmaba además que la excavación se detuvo inmediatamente después de que varios sensores funcionaran mal simultáneamente. Las cámaras se apagaron sin previo aviso. Al parecer se oyó a Marty Lagina decir: «Apágalo, algo no va bien». Al día siguiente, un comunicado oficial atribuyó el apagón a un mantenimiento técnico rutinario. Pocos lo creyeron. Las teorías inundaron Internet. Algunos sugirieron que se había activado un mecanismo inactivo durante mucho tiempo. Otros creyeron que la propia isla había respondido como si se hubiera visto perturbada tras siglos de silencio. Aún no se sabe con certeza si las imágenes eran auténticas o una elaborada invención. Pero si son reales, entonces, Season 13 podría contener el descubrimiento más significativo de la larga y turbulenta historia de Oak Island. Cuando se detectó por primera vez la cámara metálica bajo el eje del jardín, la reacción de Rick Lagina dijo más de lo que podrían decir las palabras. La cámara estaba situada cerca de él, lo bastante cerca como para captar el sutil cambio en su expresión. Sus ojos no se iluminaron de excitación, sino que el miedo y la incredulidad cruzaron su rostro. Su voz tembló ligeramente al hablar. «Hemos visto algo que no podemos explicar». El lugar quedó en silencio. Los equipos zumbaban suavemente. El viento se movía entre los árboles. Todos observaban a Rick sin saber si estaban siendo testigos de la historia o cruzando una línea que nunca debería cruzarse. Rick dio un paso hacia la cámara acorazada, luego se detuvo. Bajó el micrófono que tenía en la mano. El sudor se le acumuló en la frente. Sus ojos no se apartaban del suelo que tenía debajo. Sentía como si algo en su interior se hubiera fracturado o despertado. Se volvió hacia Marty y habló en voz baja. «Marty, es más que metal. Hay algo más ahí abajo». No había emoción en su tono, solo preocupación. La producción se detuvo, pero Rick siguió mirando hacia el pozo. La cámara se detuvo en su rostro, captando una compleja mezcla de asombro, temor y comprensión. Muchos espectadores dijeron más tarde que sus ojos reflejaban miedo no al peligro, sino a la verdad. Como si comprendiera que continuar podría revelar algo que la humanidad no estaba preparada para afrontar. Durante varias horas después, Rick evitó a los medios de comunicación. Cuando por fin habló, sus palabras fueron pesadas. «Estamos a punto de ver algo que podría cambiar la historia». No había triunfo en su voz. El misterio se profundizó cuando los escáneres del sonar se adentraron más allá de los 60 pies. Los datos revelaron una estructura perfectamente rectangular de aproximadamente 12 pies de largo y 8 de ancho, sellada por completo. Sus bordes eran imposiblemente lisos. La superficie reflejaba las ondas sonoras como lo haría el metal, pero con una precisión que sugería una construcción avanzada. Los expertos confirmaron que no era natural. Las lecturas de los magnetómetros se dispararon más allá de los límites aceptados, superando el 4,3 Tesla. Aún más inquietante, los sensores térmicos detectaron una anomalía de temperatura. La zona que rodeaba la cámara acorazada estaba más caliente en casi 2 grados centígrados, como si emanara calor del interior. Cuando los instrumentos empezaron a sobrecalentarse, Marty ordenó detener todas las operaciones. Oak Island había trazado una vez más una línea, y esta vez parecía definitiva. Los registros de datos revelaron además un breve pulso magnético que formaba un patrón similar al de los latidos de un corazón. Posteriormente, el equipo técnico transformó los resultados del escáner en un modelo 3D. El modelo mostraba la bóveda metálica recubierta de finas capas parecidas a tablones de madera o piedra reforzada que probablemente la ocultaron durante siglos. Rick declaró entonces que si esta cámara se abre, marcará el capítulo más importante de Oak Island.
Los expertos creen que la estructura se remonta al menos al 1700 basándose en la composición del suelo circundante. Ahora el Pozo del Jardín ya no es simplemente un lugar de excavación, sino un misterio codificado en el que cada lectura y vibración revela pistas. ¿Oculta esta bóveda artefactos templarios o forma parte de la ingeniería antigua? La perforación se ha detenido por ahora, pero los aficionados saben que una vez que esta cámara sellada se abra en Season 13, la historia de Oak Island cambiará para siempre. La excavación del Pozo del Jardín avanzaba como de costumbre ese día cuando todo cambió de repente. En el momento en que la perforación cruzó los 60 pies de profundidad, los sensores de la sala de control empezaron a actuar de forma anormal. Primero las lecturas de temperatura se volvieron inestables. Después el magnetómetro se silenció bruscamente. Al cabo de unos instantes, las luces principales parpadearon antes de que toda la zona de excavación quedara a oscuras. Los miembros de la tripulación supusieron en un principio que se trataba de un problema con el generador, pero incluso las luces de reserva empezaron a encenderse y apagarse. Parecía como si una fuerza invisible surgiera de las profundidades del subsuelo. Rick y Marty acudieron inmediatamente al lugar. Rick preguntó por radio: ¿por qué están desconectados los sensores? La respuesta fue: todos los sistemas se han congelado, señor. Todos los paneles del tablero de control parpadeaban en rojo, y cualquier escáner activado se apagaba solo en cuestión de segundos. Los trabajadores cercanos a la fosa dijeron que podían sentir una vibración profunda de baja frecuencia debajo de ellos, como si algo se moviera lentamente bajo tierra. De repente sonó un fuerte eco metálico, como si algo hubiera golpeado el interior de un espacio hueco. El miedo se reflejaba claramente en todos los rostros. Marty ordenó detener la excavación por motivos de seguridad. Cuando las cámaras grabaron la zona, una tenue niebla y partículas de polvo flotaron en el aire, haciendo que la escena fuera aún más inquietante. Rick se quedó mirando el pozo con los ojos llenos de curiosidad y miedo por igual. Dijo en voz baja: «Aquí hay algo que no quiere salir». La excavación se detuvo por completo esa noche. El equipo técnico analizó los datos al día siguiente, pero todas las grabaciones se habían corrompido. Solo quedó un patrón en los registros magnéticos, un breve pulso que se repetía cada 8 segundos. Nadie sabe lo que fue, pero ese día ocurrió algo en Oak Island que hizo que la tripulación se diera cuenta de que no se trataba solo de historia. Quizá allí existía algo más. Apenas 2 días después de que se detuviera la excavación, se informó de una actividad inusual en Oak Island. Varios miembros del equipo afirmaron que unos desconocidos llegaron una mañana temprano en 3 todoterrenos negros, todos vestidos con chaquetas negras formales y placas de identificación. Ninguna cámara captó sus rostros, pero Marty lo confirmó más tarde. Parte de nuestro equipo está ahora en manos del gobierno. Más tarde ese mismo día, la zona de excavación fue declarada oficialmente zona restringida. No se permitió a los equipos de noticias locales acercarse a la isla. Los informadores sugirieron que los hombres pertenecían a una agencia federal, posiblemente el Departamento de Energía o la Agencia Geofísica Nacional. Entraron directamente en la sala de control y retiraron los discos duros y los registros de escaneado. El equipo recibió instrucciones de permanecer fuera y durante casi 3 horas nadie supo lo que ocurría dentro. Cuando por fin salieron, se habían colocado cintas de advertencia y nuevas cámaras de vigilancia alrededor del lugar. Rick Lagina apareció visiblemente perturbado, pero se negó a hablar en detalle a los medios de comunicación. Solo declaró que todo avanza según el protocolo. Los aficionados y las comunidades en línea reaccionaron con conmoción. Rápidamente surgieron hilos en Reddit en los que se afirmaba que el descubrimiento de Oak Island había sido clasificado por el gobierno. Algunos usuarios compartieron imágenes de satélite en las que se veían cubiertas temporales y estructuras metálicas sobre el lugar de la excavación, insinuando que se estaba ocultando algo. Se extendieron las teorías de que en la cámara acorazada podría haberse encontrado una tecnología antigua o un objeto radiactivo, lo que obligaba a mantenerlo en secreto para el público. Tras este suceso, History Channel retrasó la publicación del tráiler de la 3ª temporada. La gente empezó a preguntarse si solo se trataba de un tesoro,
¿por qué iban a intervenir las agencias gubernamentales? El descubrimiento de Oak Island dejó de ser una búsqueda personal para convertirse en un misterio nacional. La isla antaño famosa por la búsqueda de tesoros estaba ahora envuelta en el secreto y el silencio, y ese silencio se convirtió en la mayor pregunta de todas. Después de que el gobierno asumiera el control de los datos de la excavación, Rick y Marty ordenaron al equipo técnico que volviera a examinar los registros de exploración más antiguos utilizando el sistema de EA. Estos registros incluían lecturas de sonar y magnéticas tomadas desde debajo del pozo del jardín. Cuando el software de EA analizó los registros, detectó algo inusual, un patrón de pulsaciones que se repetía cada 8 segundos. Al principio, el equipo creyó que se trataba de un fallo técnico. Sin embargo, cuando el patrón se estiró en el tiempo, empezaron a aparecer formas geométricas, símbolos parecidos a triángulos, cruces y anillos circulares. El modelo de IA tradujo la señal a un mapa de frecuencias de 3D y el resultado dejó a todos atónitos. La simetría y las proporciones del patrón coincidían estrechamente con los símbolos arquitectónicos medievales, especialmente con los sellos templarios del siglo XIV. Rick verificó los hallazgos con archivos históricos y descubrió que el diseño trazado por la IA coincidía con la insignia secreta utilizada por la Orden Templaria en 1307. Esto sugería que la señal energética que hoy emerge del pozo del jardín llevaba una firma matemática idéntica a la de una antigua orden religiosa. El informe técnico explicaba que la energía de la señal fluctuaba entre 3,8 y 4,1 Tesla y sus picos seguían relaciones de geometría sagrada de 1 a 1618. Estos datos no podían atribuirse al magnetismo natural. Algunos expertos creen que esta antigua estructura genera una resonancia electromagnética que ha permanecido activa durante siglos. Rick se quedó callado un momento después de revisar el informe. Luego dijo: si esto es exacto, no solo estamos ante un tesoro, sino ante una tecnología muy adelantada a su tiempo. Oak Island ya no era simplemente un misterio arqueológico, sino que se había convertido en un rompecabezas científico que podría sugerir que la Orden Templaria poseía conocimientos que la ciencia moderna solo está empezando a comprender. Tras el análisis de la IA, surgió una oleada de teorías sobre Oak Island. Algunos expertos lo calificaron como el mayor descubrimiento de la historia, mientras que otros lo descartaron como una coincidencia geológica. El arqueólogo Dr. Simon Harrow afirmó que si estos patrones fueran naturales, no existirían proporciones geométricas tan precisas. Esto apunta a un antiguo sistema de ingeniería. La física doctora Melissa Crane argumentó que si bien el pico magnético de 4,3 Tesla era inusual, podría deberse a una roca rica en hierro o a una veta de mineral subterránea que alterara las lecturas. El debate se intensificó cuando los investigadores examinaron la simetría de la IA y la geometría sagrada. El profesor Alan Brooks, investigador histórico, señaló que los diseños de los escáneres coinciden con los encontrados en manuscritos templarios. O es una coincidencia o un sistema energético centenario sigue activo. Mientras tanto, el geólogo Dr. Jacob Lee rechazó la idea afirmando que la resonancia magnética y el flujo de calor pueden ser el resultado de la presión subterránea. Aquí no hay nada misterioso. Escuchando ambas perspectivas, parece que Oak Island se ha convertido en un enfrentamiento entre creencias y ciencia. El propio Rick Lagina dijo: no me importa si lo llamas tecnología o naturaleza. Sea lo que sea, nos supera. Este comentario provocó miles de reacciones en Internet. Algunos afirmaban que Oak Island formaba parte de una red energética oculta, mientras que otros sostenían que era totalmente natural, pero todos estaban de acuerdo en una cosa. La señal de los datos no es aleatoria, sino que sigue un patrón aparentemente vinculado a una antigua inteligencia. La cuestión ahora no es qué hay debajo de Oak Island, sino quién o qué la custodia. Esta división entre expertos continúa y quizá la tercera temporada no ofrezca una respuesta clara. Tras la aparición de las filtraciones sobre Oak Island, las redes sociales estallaron.
Reddit se llenó de hilos activos con todo el mundo compartiendo sus propias teorías. Un usuario escribió: Rick, finalmente, descubrió la verdadera bóveda templaria, mientras que otro comentó: este hallazgo reescribirá la historia para siempre. Pronto, la filtración de Oak Island y la bóveda templaria de Hensher comenzaron a ser trending en Twitter. Los vídeos de reacciones inundaron YouTube mostrando a la gente rodeando capturas de pantalla borrosas e imágenes de sonar mientras presentaban teorías. Algunos espectadores hicieron zoom para analizar la expresión facial de Rick, diciendo que veían miedo en sus ojos en lugar de excitación. Los fans se convencieron de que la 13ª temporada capturaría el momento en que el mayor secreto de Oak Island finalmente saldría a la luz. En grupos de Facebook y servidores Discord, la gente incluso empezó a analizar lecturas de datos. Algunos compararon valores magnéticos, mientras que otros estudiaron los ángulos de los escáneres de sonar, afirmando que la disposición de la bóveda coincidía con la arquitectura templaria europea. Un usuario publicó: si esto es real, Oak Island puede ser más que un sitio del tesoro, podría ser un archivo oculto. Otros sugirieron que la participación del gobierno significaba que no se trataba solo de oro enterrado allí, sino de registros históricos o reliquias avanzadas. Así fue como la discusión de los aficionados pasó de ser una simple búsqueda del tesoro a un misterio mundial. Entonces se produjo un giro sorprendente que pilló a todo el mundo desprevenido. Un breve clip de audio se difundió rápidamente en Reddit. La estática crepitaba de fondo, y se oía débilmente la voz de Rick que decía en voz baja: «Hay más debajo del pozo, mucho más». Esa sola frase encendió Internet. El clip era breve, pero estallaron las especulaciones. Algunos afirmaban que se trataba de una grabación real filtrada en secreto por un miembro de la tripulación, mientras que otros insistían en que era falsa. Lo que más perturbó a la gente fue el claro miedo en su voz. Poco después también aparecieron imágenes de video borrosas. Luces parpadeantes y sombras en movimiento aparecían alrededor de la excavación por la noche. En el centro del encuadre aparecía un brillo metálico, como si la luz se reflejara hacia arriba desde abajo. El vídeo no revelaba ningún objeto claro, pero podían verse siluetas de Rick y Marty en la distancia. Los aficionados reprodujeron el clip repetidamente, ajustando el brillo y aplicando filtros. Algunos usuarios dijeron que podían distinguir un símbolo de una cruz en la parte izquierda de la imagen. Cuando se preguntó al canal Historia sobre la filtración, se negaron a hacer comentarios, limitándose a decir que la 3ª temporada ofrecerá las respuestas que han estado esperando. Pero los fans sintieron que esta historia había crecido más allá de un programa de televisión. Ahora parecía un descubrimiento que se ocultaba deliberadamente al público. Mientras tanto, aparecieron cientos de vídeos en YouTube titulados «La fuga de Oak Island explicada». La gente examinaba el lenguaje corporal de Rick, el tono de voz e incluso el zumbido de fondo. Un usuario de Reddit realizó un análisis de frecuencias y descubrió que la onda de baja frecuencia en el audio filtrado de Rick coincidía con el mismo patrón detectado en la señal magnética de la cámara acorazada. Tras escuchar esto, las teorías se dispararon aún más. Algunos sugirieron que una fuente de energía en el interior de la cámara acorazada estaba interfiriendo con la electrónica. Oak Island dejó de ser una simple excavación y se convirtió en el mayor misterio de Internet en tiempo real. Los fans siguieron descifrando cada clip, imagen y rumor. Incluso antes del estreno de la 3ª temporada, muchos creen que saldrá a la luz algo que reescribirá la historia. La frase de Rick: «Hay más debajo del pozo», ya se ha convertido en leyenda, y puede que esas palabras se conviertan en la mayor verdad de la próxima temporada. ¿Saldrá por fin a la luz el secreto de Oak Island en la temporada 13, o se ha despertado alguna fuerza nueva? Puede que esta vez encontremos la respuesta, o puede que surja otro misterio. Si tú también quieres formar parte de esta verdad de Oak Island, dale a me gusta, comenta, comparte, y no olvides suscribirte, porque en el próximo vídeo revelaremos imágenes que nadie ha visto nunca.